todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocéis, soy Ayame y en este vídeo os voy a enseñar cómo hago un bordado en punto de cruz de un personaje que me gusta mucho personalmente de Animal Crossing, que es conocido en España como Paulino y en otros países como Zacker, y es un takoyaki muy característico de Animal Crossing. Y este es el resultado final, que veréis a lo largo del vídeo, y en próximos vídeos le haré más detalles a este bordado, pero esta es la primera parte. Y con todo esto ya podemos comenzar con el vídeo. Primero voy a hacer el diseño en la tablet utilizando una aplicación que se llama Pixel Studio. Esta aplicación es muy útil para hacer nuestros propios diseños de punto de cruz. Con ella podemos calcular el centro del patrón y contar las puntadas que hay que dar. Este es el diseño que yo he hecho. Una vez que tenemos listo el diseño, el siguiente paso es calcular el centro del bastidor para empezar a bordar. Y como veis, la aplicación de Pixel Studio ya nos marca el centro del patrón y desde ahí vamos a empezar a bordar. Voy a utilizar un hilo naranja claro para empezar el bordado. Voy a utilizar únicamente 2 hebras del hilo. Voy a enhebrar la aguja con un enhebrador, pero si no tenéis también podéis enhebrarlo manualmente. Con todo esto ya podemos comenzar a bordar. Primero vamos a sacar nuestro hilo, pero no del todo. Con la mano izquierda vamos a sujetar el hilo de la parte trasera del bastidor y lo tensamos bien, asegurándonos de que no se vaya a salir. Vamos a hacer la primera puntada en diagonal. Y la siguiente también en diagonal, de tal forma que nos quede una X. Aseguraos en todo momento de sujetar el hilo por detrás para que no se os salga. Cuando hayáis hecho varias puntadas, ya no os tendréis que preocupar de que el hilo se vaya a salir. Voy a ir haciendo varias cruces hasta tener una línea recta. Ya tenemos la primera línea. Ya hemos aprendido a hacer cruces en una línea recta, pero ahora os voy a enseñar un método más rápido para hacer punto de cruz. Consiste en hacer puntadas diagonales hacia la derecha y cuando lleguemos al final, puntadas diagonales hacia la izquierda, y así haremos las cruces.
Y sabiendo estas dos técnicas básicas del punto de cruz, vamos a continuar haciéndolas durante todo el bordado. Cuando se nos acabe o queramos cambiar de hilo, vamos a pasar la aguja por una de las puntadas de la parte trasera del bordado, de tal forma que nos quede un globito. Y cuando tengamos el globito vamos a meter la aguja por dentro. Tiramos y al final nos va a quedar un nudo y ya podemos cortarlo. Voy a continuar con la cabeza de Paulino. Para los ojos voy a coger 2 hebras de hilo marrón oscuro. Y así es como ha quedado de momento. Yo sé que todavía no se ve muy bien, pero hay que seguir completándolo. Para la parte de la boca voy a utilizar un hilo rosado. Para las pecas de los mofletes voy a utilizar un verde claro. Así es como ha quedado la cara.
Por último voy a hacer el palito del takoyaki. Y este es el resultado final. Espero que este vídeo os haya gustado y espero veros en la segunda parte. ¡Hasta la próxima!